En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche por la vida, Señor, por la salud, por todas las bendiciones, Padre Santo, que nos das todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestro techo, por el trabajo que tenemos, Señor, por el estudio. En el caso de los jóvenes y los niños, queremos darte gracias, Señor, por el alimento diario todopoderoso. Gracias también por nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida para nuestra salvación. Gracias por la iglesia, porque a través de ella, Señor, nos alimentas y nos bendices con toda la gracia posible, Señor. Gracias, Padre Santo, por nuestro país, por Colombia. Y te pedimos por él, Señor, en esta noche, porque bendigas a sus líderes, a todas las personas que toman decisiones para que puedan diligenciar soluciones a todos los territorios que hoy en día están padeciendo muchas calamidades. Te pedimos también en esta noche por la salud, por la vida del Papa Francisco, porque ilumines a nuestro pontífice, le des sabiduría, entendimiento y fortaleza sobrenatural para que pueda llevar la carga de la iglesia. Te pedimos por todos los cardenales, obispos, sacerdotes y diáconos de la iglesia, para que tú los santifiques, Señor, y ellos sean ejemplo de vida en Cristo. Te pedimos también por los gobernantes nuevamente, por el presidente de la República, por los senadores, por los gobernadores, alcaldes, concejales, Señor. Permítenos, Padre Santo, ser mejor país, Señor. En tus manos colocamos esta reflexión y te pedimos, Señor, que sea muy fructífera para todos nosotros. Ponemos en tus manos cada palabra, cada reflexión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A ti también, Virgen Santa, te pedimos que nos acompañes y que nos protejas con tu manto sagrado. Madre, ruega por nosotros, ruega por Colombia, ruega por Puerto Colombia, Madre, que es tú que eres patrona de este municipio. Ruega porque Puerto Colombia tenga protección divina, tenga protección de tu amado Hijo Jesucristo. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael les pedimos que nos protejan en esta noche con sus alas y aparten de nosotros todo espíritu maligno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 17 del libro de Josué. Territorios de la tribu de Manasés. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Manasés, el hijo mayor de José. A Maquir, hombre de guerra, que era el hijo mayor de Manasés y padre de Galaad, le tocó el territorio de Galaad y de Basán, al este del Jordán. También se sortearon las tierras que les tocarían según el número de sus clanes a los demás hijos de Manasés: a Abiezer, Elec, Azriel, Siquem, Efer y Semidá, que eran hijos de Manasés y nietos de José. Pero Zelofat, que era hijo de Efer y nieto de Galaad, el hijo de Maquir y nieto de Manasés, no había tenido ningún hijo, sino solo 5 hijas, que eran Maalá, Noá, Ogla, Milca y Tirsa. Estas fueron a ver al sacerdote Eleazar,
y a Josué y a los jefes del pueblo, y les dijeron: el Señor le mandó a Moisés que nos diera tierras, lo mismo que a nuestros parientes. Entonces Josué les dio tierras como a los parientes de su padre, tal como el Señor le había ordenado. De esta manera la tribu de Manasés recibió 10 partes, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al este del Jordán, porque a las hijas de Manasés se les dieron tierras como a los varones. La región de Galaad fue para los otros descendientes de Manasés. El territorio de la tribu de Manasés se extendía de Aser a Micmetat, que está frente a Siquem, y continuaba hacia el sur hasta la fuente de Tapuá. Aunque la región de Tapuá era de la tribu de Manasés, la ciudad misma de Tapuá, que estaba junto a la frontera de Manasés, pertenecía a la tribu de Efraín. Después, la frontera bajaba hacia el sur hasta el arroyo de Caná. De modo que estas ciudades de Efraín estaban entre las ciudades de Manasés, aun cuando la frontera norte del arroyo pertenecía a Manasés, junto con la salida al mar. Efraín quedaba al sur del arroyo y Manasés al norte, teniendo como límite el mar Mediterráneo, con los territorios de la tribu de Aser al norte y los de Isaacar al este. También le tocaron a Manasés las siguientes ciudades en los territorios de Isaacar y de Aser, cada una con sus aldeas cercanas: Bet-Seán, Ibleam, Dor, Endor, Tanak y Megiddo, y las 3 colinas. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades, porque los cananeos opusieron resistencia y se quedaron allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no los echaron de allí. Los descendientes de José toman los bosques. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿por qué nos has dado en suerte una sola porción del terreno? Si nosotros somos muchos y el Señor nos ha bendecido. Josué les contestó: ya que ustedes son tantos que no caben en los montes de Efraín, vayan al bosque y desmonten tierras en la región de los fereceos y de los refaitas. Y ellos dijeron: es verdad que estos montes no nos alcanzan, pero los cananeos que viven en el llano tienen carros de hierro, lo mismo los que viven en Bet-Seán y en sus aldeas que los que viven en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió así a los descendientes de José, es decir, a las tribus de Efraín y Manasés: ustedes son muchos y tienen mucho poder, de modo que no les tocará solamente una parte del territorio, sino que ese monte cubierto de bosques también será suyo, y ustedes aprovecharán sus bosques. En cuanto a los cananeos, ustedes los echarán de allí, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de hierro. Palabra de Dios. El capítulo número 17 del libro de Josué
continúa la distribución de la tierra prometida. Esta vez se nos describe la distribución que se le hizo a la tribu de Manasés. Desde el capítulo número 15 estamos nosotros viendo la distribución de la tierra prometida. Entre ellos tenemos la tierra que se le asignó a la tribu de Judá, y la que ahora mismo en el capítulo 16 se le asignó a la tribu de Efraín, y ahora en el capítulo 17 la tribu de Manasés. Efraín y Manasés son nietos de Jacob, de Israel. No son directos hijos biológicos de Israel. Son hijos biológicos de José, el hijo preferido de Jacob, Israel, por ser su primogénito con la mujer que él amaba, Raquel. Esto es muy importante. Fíjense que esto es cómo el amor de los padres, cómo la preferencia se va distribuyendo a lo largo de las generaciones y va influyendo en la historia de las generaciones. Aquí vemos cómo la tribu a la que más tierra se le dio dentro de la tierra prometida fue a la tribu de Manasés. La tribu de Manasés no solamente recibió territorios dentro de la tierra prometida, sino que también lo hizo por fuera, en los territorios que habían sido conquistados por Moisés antes de entrar a la tierra prometida cruzando el Jordán. A ellos se les dio a Maquir, el hijo mayor de Manasés, y a sus descendientes se les dio la parte oriental del Jordán, que fue conquistada por Moisés. Además de eso, a la otra mitad, a los otros descendientes de Manasés, se les da 10 terrenos, por decirlo así. Se les dio también, y eso sucedió por suerte. ¿Qué significaba por suerte? Que era Dios el que escogía el territorio que le tocaría a cada tribu. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios, dentro de su plan de salvación, dentro de su divina voluntad, estaba asignando según la naturaleza y el destino que iba a tener cada tribu, el territorio que le iba a tocar. Ya lo vimos en el capítulo 15 con la asignación de Judá, que iba a ser una tribu que debía estar siempre alerta, porque estaba rodeado de enemigos de Israel y tenía que ser la tribu guerrera. Efraín le dieron la parte más fructífera de Palestina, le dieron lo mejor de Palestina, por ser llamado a ser grande dentro de las tribus de Israel. Y a Manasés se le asigna la porción más grande por ser ellos bastante. Aquí sucede algo, y es que uno de los descendientes de Manasés no tuvo varones. Por lo general, por tradición, por cultura de esa época del mediano oriente, o del cercano oriente, del Medio Oriente, la asignación de tierra, la asignación de herencia se le daba al varón, se le daba a los hijos. Pero este señor, uno de Zelofat, hijo de Efer y nieto de Galat, que era el hijo de Maquir, ¿verdad?, no tuvo varones. ¿Qué hicieron las hijas? Fueran 5 hijas.
ellas fueron donde el sacerdote Eleazar, representante de la religión, representante religioso, jefe religioso, el sumo sacerdote, y van con Josué, el representante del gobierno, el líder del estado, para solicitarle y recordarle la promesa que les hizo Dios por medio de Moisés, de que a ellas se les iba a repartir tierra como si fueran varones. ¿Por qué? Porque ellas no habían tenido ningún hermano varón. Entonces, si a ellas no se les daba tierra, el nombre de su padre desaparecería de Israel. Entonces aquí fíjense cómo Dios no es exclusivamente machista. Dios es un Dios justo. Y al darse cuenta que no se cumplía la tradición de que al varón de la familia se le daba el territorio, entonces el Señor aplica la justicia y le ordenó en primera instancia a Moisés, y ahora lo tiene que cumplir Josué, de entregarle a estas 5 hermanas territorio dentro de lo que se le asignaría a su tribu, para que el nombre de su padre no fuera borrado de Israel. Eso era para ellos fundamental e importante, ¿sí? Eso dentro de su pensamiento y la concepción del judío, del israelita, era muy importante mantener el nombre de los antepasados vivos, ¿ya? Entonces vemos aquí cómo estas mujeres solicitan lo justo, se apegan al mandamiento de Dios y aceptan lo que Dios les dio, lo que Dios les asignó por justicia de Dios, por gracia de Dios. No fue el hombre el que se los asignó. Si hubiese sido por Josué, si hubiese sido por Eleazar, si hubiese sido por los líderes religiosos, por los líderes de las tribus, estas mujeres hubiesen quedado sin territorio, ¿sí? Ahora, otra cosa que sucede es que muchas de las ciudades de la tribu de Manasés van a quedar entrelazadas dentro del territorio de Efraín, que eran hermanos, eran hijos de José. Y también van a tener mucha relación y van a estar muy pegadas con el territorio asignado a la tribu de Aser, ¿verdad? La tribu de Aser, que la tenía al norte, y la tribu de Isaacar, que la tenía al este. Los de Manasés tienen la mayor porción de tierra, tienen territorio, es la única tribu que tiene territorios tanto en el occidente del Jordán como en el oriente del Jordán, ¿sí? Y se les da una serie de territorio, una serie de aldeas. Pero ¿qué ocurre? Que esta gente viene con la mentalidad y el pensamiento de que son descendientes de los príncipes de Egipto, que son descendientes de los hijos del visir de Egipto, o sea, de José. Y al parecer tienen cierto orgullo, cierta prepotencia, y se creen más que sus hermanos de las demás tribus. Tienen ciertas características. Primero, no toman posesión completa del territorio porque le tienen miedo a los cananeos que viven ahí. Lo primero que hacen es que observan que los cananeos que están ocupando las ciudades que se les asignaron tienen carros de hierro, pero se les olvida a ellos que Dios, el Dios de Israel, el Dios verdadero, les ha asignado ese territorio. O sea, que Dios iba a estar con ellos y ellos iban a poder derrotar fácilmente a los cananeos si ellos cumplían la voluntad de Dios. Primero, la flojera. Querían encontrar
las ciudades desocupadas, solamente ellos para llegar y ocuparlas. Segundo, no querían más territorio del que ya le habían dado. ¿Sí? O sea, no estaban pensando en sus demás hermanos de las otras tribus. Querían ocupar la mayor cantidad de espacio que les fuera posible. Tercero, cuestionaron la voluntad de Dios. Al ellos cuestionar a Josué por haberles dado este territorio por suerte y no por el número de personas que ellos pensaban, no, si somos la mayor cantidad de israelitas, nos deben dar casi todo el territorio de la tierra prometida. Nos lo merecemos, somos los hijos de José. Venimos de los que nacieron en Egipto. Somos muchísimos. Y no pensaban que habían otros clanes, otras tribus, otras familias que también iban a necesitar parte de la tierra prometida y que Dios se las estaba asignando. Porque esto de aquí, de lo que se llama suerte, es la asignación que hacía el Espíritu Santo a cada tribu dependiendo de lo que iban a hacer en el plan de salvación o el plan del Señor. Que si ellos se desviaron posteriormente era otra cosa. Entonces ellos vienen y tanto los de Efraín como los de Manasés, los hijos de José, los que nacieron en Egipto, creyéndose superiores a sus hermanos, fueron a cuestionar a Josué y cuestionaron la voluntad de Dios. Queriendo ellos que se les diera más territorio, argumentando que, primero, que eran muchísimos. Segundo, que los territorios que les habían dado estaban ocupados por los cananeos, los cuales estaban bien armados. O sea, hey, esfuérzate, hey, lucha, pelea. Si Dios, que es el que te dio el territorio, te lo está asignando, si tú te esfuerzas, si tú luchas, Dios va a estar contigo. Y todo aquello que parezca que es imposible de vencer, ahí va a estar Dios para darte apoyo y para vencer en tu nombre. Hey, pero tienes que esforzarte. No puedes llegar como gomelo, ¿sí? No puedes llegar con la actitud de usted no sabe quién soy yo, porque estos señores de la tribu de Manasés llegaron ante Josué con la actitud de tú no sabes quién soy yo. Yo soy Manasés, yo soy Efraín, soy hijo de José, el visir de Egipto, y por eso tú me tienes que tratar de manera distinta. No me puedes mezclar con las demás tribus. Así llegaron con un corazón altivo, con un corazón egoísta, con un corazón rebelde, no aceptando la voluntad de Dios. Josué, en su sabiduría y guiado por el Espíritu de Dios, le dice: si ustedes son muchos y son fuertes, vayan y saquen a los cananeos, derrótenlos. No me están diciendo que son bastantes. No me dicen que son non plus ultra. Vayan y sáquenlos del territorio, que Dios está con ustedes. Segundo, si este territorio que les estoy dando o que el Señor les está asignando no les es suficiente, ahí están los bosques. Talen, acomoden la tierra y vayan y utilicen los bosques y adecúen, trabajen. Dios te da lo principal, pero a ti te toca esforzarte, a ti te toca hacer. Dios para eso te hizo manos. Vayan, son muchos, vayan y trabajen, vayan y esfuércense. Eso es lo que le dice Josué al final de los tiempos. ¿Qué terminó haciendo Manasés? La fácil. Estuvieron un poquito más fuerza militar y lo único que hicieron fue someter a los cananeos. Le tuvieron miedo. ¿Qué hicieron? Llegaron y le dijeron: bueno, páguennos unos tributos y los dejamos ahí viviendo. Error. Los contaminaron con el transcurrir del tiempo y todos estos territorios y todas estas tribus
terminaron siendo sometidas por el imperio asirio, cuando se dividieron de Judá y de Benjamín y hicieron el reino del norte, el reino de Israel con capital Samaria, y se entregaron a la idolatría con Jeroboam en los tiempos después de la muerte de Salomón, y después mucho tiempo adelante, ¿sí? Cuando estaba después Acaz con Jezabel, cuando le hicieron la guerra al profeta Elías, hasta que llegó finalmente el imperio asirio y los deportó. Y se perdieron estas 10 tribus, en las que estaba también Manasés y Efraín. Entonces, esta es la historia de este capítulo número 17 del libro de Josué, para la gloria de Dios. Vamos entonces a analizar uno de los múltiples principios y enseñanzas bíblicas que nos puede dejar este capítulo número 17 de Josué, que yo lo he titulado Un corazón arrogante y un corazón humilde. Vámonos en primera instancia a darnos cuenta de que esa asignación por suerte del territorio que Dios le hizo a cada tribu tenía un plan superior. Y cómo tú y yo en nuestra vida debemos aprender a respetar y a adherirnos al plan de Dios que tiene para nosotros, que tiene para la iglesia y que tiene para la humanidad. Vámonos a Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 11. Dice: porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. ¿Qué hizo la tribu de Manasés? Desafió la voluntad de Dios. Vio desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista humano. Nosotros nos merecemos más. ¿Por qué nos están dando esta tierra? Esta tierra no tiene mucho de dónde producir. Las ciudades que nos dieron ya están ocupadas por cananeos con carros de hierro. Entonces, ¿qué pasa? Como cristianos, nosotros debemos aprender a leer la voluntad de Dios. Debemos ser capaces de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, que siempre, siempre es un principio universal. Siempre lo que Dios quiere para ti va a ser superior infinitamente a lo que tú deseas para ti mismo. Tú tienes que conectarte con Dios, aprender a oírlo en la oración, en la meditación, en el ayuno, en la lectura de la palabra de Dios, en la Eucaristía. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los senderos? ¿Cuáles son los proyectos que Dios quiere para ti? Nunca Dios va a querer que peques. Eso es clave, eso es fundamental. Henry, ¿cómo yo sé realmente si este es camino de Dios? Dios nunca te va a llevar por caminos de pecado. Los caminos de pecado son tuyos.
Tú caminas caminos de pecado, yo camino caminos de pecado, pero Dios no me va a llevar por caminos de pecado. Y aunque a veces los senderos de Dios misteriosos nos lleven a sufrimientos, al final siempre aprendemos con Dios que su gloria es suprema. Vamos ahora a ver qué nos dice el Proverbios capítulo 8, versículos del 9 al 21, acerca del corazón humilde y el corazón soberbio. Dice: para el inteligente y entendido, mis palabras son claras e irreprochables. Ya Dios había definido, esta es la tierra de Manasés. Esto es lo que van a hacer. Van ellos a sacar a los cananeos y los van a exterminar. Esa fue la orden de Dios. Yo no quiero que ellos vivan con los cananeos. Los cananeos se tienen que exterminar, no pueden existir. ¿Por qué? Porque fueron, ¿sí?, generadores de desviaciones, de pecados. Ya yo los juzgué. Ya yo les di 500 años de paciencia. Este es mi juicio. Ejecútenlo. Miren lo que dice el proverbio: para el inteligente y entendido, mis palabras son claras e irreprochables. En vez de plata y oro fino, adquieran instrucción y conocimiento. Vale más sabiduría que piedras preciosas. Al final, el dinero, la plata, las propiedades, el poder, el reconocimiento de este mundo no son nada, son efímeros. Más vale la sabiduría que te lleve a vivir bien, que te lleve a tener un buen nombre, que te lleven a ser feliz realmente, profundamente en quién eres, no en lo que tienes. Dice: ni lo más deseable que se puede comparar. Yo, la sabiduría, habito con la inteligencia y sé hallar los mejores consejos. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería. Los de Manasés y los de Efraín fueron orgullosos y altaneros frente a Dios y a Josué. El mal camino y la mentira. Ellos tenían que sacar a los cananeos de la tierra prometida y no lo hicieron. Se transaron. En mí están el plan y su realización. En mí está el plan y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes establecen el derecho. Gracias a mí dominan los jefes de Estado y dictan sentencias las autoridades. Por eso aquí se ora por el presidente de la República y por todos los gobernantes. Siempre hay que orar por nuestros gobernantes. Así no compartamos sus pensamientos. Yo amo a los que me aman, y los que me buscan me encuentran. Yo doy riqueza y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Yo voy por el camino recto, por las sendas de la justicia. A los que me aman les doy su parte, lleno sus casas de tesoros. Palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí la dinámica de nuestro Señor, de Dios. Cómo si nosotros confiamos en Él, si nosotros hacemos su voluntad, si nosotros entendemos cuál es lo que Él quiere para nosotros y nos montamos en ese viaje, deteniendo nuestra propia concupiscencia, que es difícil. Todos tenemos maldad, todos tenemos oscuridad, todos tenemos concupiscencia. Todos luchamos todos los días, desde el Papa Francisco hacia el más humilde y sencillo de los católicos, luchamos y peleamos
contra nuestra propia concupiscencia. Pero tenemos la libertad que nos ha dado Cristo en su cuerpo y en su gracia para elegir. O seguimos el proyecto de Dios, o seguimos nuestro propio camino como lo hicieron Adán y Eva. Y le fue re mal. María siguió la voluntad de Dios como esclava. Y ahí está, en el cielo, Regina Coeli, señora de los ángeles, general de la batalla espiritual contra Satanás. Apocalipsis 12. Porque siguió la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu voluntad, según tu proyecto, lo que dice Isaías. Y fijémonos cómo el Señor nos dice en Proverbios, si tú me adquieres, si tú me buscas, si tú me obedeces, yo te haré poderoso. Eso era lo que tenía que hacer la tribu de Efraín y Manasés. Aceptar la voluntad de Dios, recibir la tierra que se le había asignado y hacer su trabajo. Eliminar a los cananeos, sacarlos de las ciudades, ocuparlas por completo, los israelitas, y seguir para adelante. Pero a veces la flojera se convierte en un pecado capital. Vamos ahora, ¿qué nos dice el Salmo 138? Del 1 al 8. Dice el agradecimiento. La otra parte. Dice, te daré gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré himnos delante de los dioses, delante de los ángeles. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu verdad. Pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Eso era lo que debía hacer Manasés. Recibir la tierra y darle gracias a Dios. Darle gracias al Dios de Israel por el territorio asignado, tanto en el oeste como en el este del Jordán, y ponerse a hacer su trabajo. Alabar a Dios, dice. Y cuando te llamé, me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Todos los reyes del mundo te alabarán al escuchar tus promesas. Alabarán al Señor por lo que Él ha dispuesto, porque grande es la gloria del Señor. Aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde. La clave para que Dios esté siempre vigilándonos y cuidándonos. Y de lejos reconoce al orgulloso. ¿Sí? Se mantiene cerca del hombre o del corazón humilde y se aparta y se mantiene distante de el corazón altivo y soberbio. Cuando me encuentro en peligro, tú me mantienes con vida. Despliegas tu poder y me salvas de la furia de mis enemigos. Manasés, si le daba gracias a Dios, si se arrodillaban todos los de la tribu, agradeciéndole al Señor por la tierra recibida, sin importar las condiciones, iban a recibir poder, fuerza, para sacar a los cananeos de las ciudades, así tuvieran carros de hierro. Y podían, y si desarbolizaban los montes, Dios le iba a dar tierra fértil. Les iba a permitir que bajara su palabra, y así como la lluvia baja y moja la tierra y hace que la semilla germine para que haya harina para hacer pan. Fíjense toda la figura que hace Isaías. Eso era lo que le iba a pasar a la tribu de Manasés. O sea, que las cosas se vean difíciles no significa de que Dios no te tenga preparado a ti una bendición. Es que a veces todo lo queremos facilito y nos toca esforzarnos. Y nos toca mirar más allá del obstáculo que hay en el frente. Porque tenemos un Dios todopoderoso.
pero su todo poder se refleja en el corazón agradecido, en el corazón que lo adora de rodillas, en el corazón que se esfuerza, en el corazón que cree en Él y que avanza a pesar de que vea muchas dificultades. Va adelante. ¿Por qué? Porque Él está bendecido y protegido por un Dios todopoderoso. Ese era lo que estaba llamado Manasés, con todos sus clanes y sus familias. Dice, el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno. No dejes incompleto lo que has emprendido. Vemos cómo el Salmo nos está diciendo cuál es la llave para abrir el cielo y las bendiciones. Un corazón humilde, un corazón agradecido por todo, por salud y por enfermedad, por abundancia y por escasez, por ropa y desnudez, por belleza y fealdad, por todo. Cuando un cristiano llega a tener ese nivel de conciencia espiritual, yo tengo que darle gracias a Dios por todo, por lo que respiro. Dios está enamorado de ese corazón y lo va a mantener protegido. Vamos ahora a ver qué nos dice un ejemplo clarito que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y va a reflejar toda esta enseñanza y este principio bíblico de el agradecimiento a Dios. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Jesús sana a 10 leprosos. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Los sacerdotes son importantes. Eran importantes en el Antiguo Testamento, son importantes en el Nuevo Testamento. Jesús no les quita el deber ser. Recuerden, no vine, ¿verdad?, a abolir la ley, sino a hacerla cumplir. Él los manda a los sacerdotes, como manda la ley de Moisés. En ese momento estaba activa la ley de Moisés. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó a alabando a Dios a grandes voces, como el Salmo 138. Y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle gracias. Todo el Salmo 38 está aquí en este Evangelio. ¿Sí? Todo el Salmo 38 lo vemos aquí. Se regresó al verse sano, al verse librado de la enfermedad, regresó, identificó la fuente de su bendición, Dios. Se regresó y a grandes voces le daba gracias a Dios. Se arrodilló. Arrodillarse es un signo de anonadación. Es un signo de adoración suprema. Por eso los católicos nos arrodillamos durante la transustanciación, cuando a través de las manos santas del sacerdote católico y por obra del Espíritu Santo, Cristo se hace presente
entre nosotros en la hostia consagrada. Dice, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle gracias. Este hombre era de Samaria, no era judío, no era del pueblo de Dios a plenitud, el pueblo judío. Este era de Samaria, que eran tratados como perros, traidores, contaminados por los judíos. Jesús dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Palabra del Señor. Entonces podemos ver aquí cómo el Salmo 138 se aplica en este evangelio. Cómo este hombre reconoce su pequeñez delante de Dios. Reconoce a Cristo como Dios. Su corazón humilde ha sido tocado por Dios y el Espíritu Santo le revela que está enfrente de Dios. Y por eso se arrodilla dando gracias. Esa es la actitud en la que siempre debemos nosotros acercarnos a Papito Dios. Nunca, jamás, por muchas circunstancias que estemos pasando, nosotros debemos acercarnos a cuestionar a Dios. Bajo ninguna circunstancia. No hay ningún pretexto para tú acercarte a Dios con un corazón altivo, para reclamarle algo a Dios. Este hombre pudo haber tomado otra actitud como los otros 9. Y eso pasa mucho en la iglesia católica. Muchos no van a formaciones bíblicas. Muchos no prestan un servicio en la iglesia. Los ves tú que en algún momento de su vida, cuando están enfermos, van a las misas de sanación, a los encuentros, a los conciertos. Buscan a los hermanos separados donde hay milagros, pero solamente cuando ya reciben el milagro, se desaparecen. Por lo general, unos pocos son los que llevan el proceso de que una vez sanados por Dios, se mantienen agradecidos y logran hacer una vida cristiana ejemplar y fructífera. Vamos ahora a ver qué nos dice el apóstol Santiago acerca del corazón soberbio y el corazón humilde. Vámonos a Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Dice, no hacer planes con orgullo. Ahora oigan esto, ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de sus vidas. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente. Y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Palabra de Dios. Eso hicieron los de la tribu de Manasés y de Efraín. Ellos tenían que exterminar a los cananeos, porque fue una orden del Creador.
Eso aquí no tiene nada que ver ni con los derechos humanos, si es justo o si es injusto. Porque nosotros muchas veces, aquellos que no profundizan la palabra de Dios, aquellos que están en contra, que tienen el espíritu del anticristo, que quieren tomar el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios y dando sus juicios personales, juzgan estos textos bíblicos y a los que enseñamos esto como locos, como extremistas, como radicales, y es que son tiempos distintos. Esto pasó hace más de 5.000 años. Son tiempos totalmente diferentes. Nada tiene que ver lo que está pasando en el Medio Oriente entre Israel y sus enemigos árabes. El genocidio que está haciendo Israel y sus gobernantes en Gaza es algo malo. Pero también hay que tener en cuenta que grupos terroristas palestinos atentan y hacen actos terroristas dentro del territorio israelí. Eso es una cosa, esos son tiempos modernos, son circunstancias y situaciones modernas. Muy diferente era esto en esta época y en este momento, y era algo específico. Ellos no lo hicieron. Ellos hicieron lo que les dio la gana, lo que ellos quisieron. Y el tiempo y el transcurrir de los siglos, eso que no hicieron, les costó carísimo, porque terminaron desaparecidos. Para terminar, vamos a ver Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 16. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Dice: ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Los de Manasés no apreciaban a las demás tribus. Ellos querían sacar el mayor provecho. Que los demás se defiendan como puedan. Pero como nosotros venimos de Egipto, somos los nietos preferidos de Israel, somos los hijos de José, nosotros nos merecemos lo mejor. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense. Miren lo que dice Pablo a la iglesia. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con un corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que están llorando. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos. Fíjense que esto traspasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Palabra de Dios. Entonces, ahí podemos ver cómo no debemos ser soberbios, desagradecidos, prepotentes, no pensar egoístas, al solamente pensar nosotros en nuestro propio beneficio. Debemos ser conscientes de que hay otros que también necesitan la bendición de Dios, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.